tenemos un evento muy especial, muy singular para todos. Nos acompañan en su orden, comenzando por cerca del Droguero, Monseñor Jimmy Bula Gianmaría. Él es obispo de la Iglesia Veterocatólica. Es también ingeniero y es el coordinador de la Comunidad para Colombia de la Iglesia Veterocatólica. Está también el gurú Sergio Uchité, quien es biólogo dedicado a la ecología y que dirige también la comunidad en Brasil de la Gran Fraternidad Universal. Igualmente nos acompaña el padre Víctor Ricardo Moreno. Él es el coordinador de la Escuela de Contemplación Salmos de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Bogotá. Y nos acompaña la hermana Carola Eslava, profesora facilitadora de Brahma Kumaris, con más de 25 años de experiencia en la meditación. Pues para hoy tenemos un tema muy preciso, es la comparación entre religión y espiritualidad. Y detrás de ese tema está fundamentalmente el encuentro fraternal de todas las perspectivas que desde ya comenzamos a experimentar, porque aún desde antes de estar acá hemos compartido sobre cada uno de ellos y vale la pena pues que nosotros vivamos también esa fraternidad, esa cercanía. En realidad esa cercanía, esa fraternidad se sigue viviendo, se seguirá viviendo, porque en la Asociación Brahma Kumaris tenemos un espíritu también muy universal. Creo que algunas de las personas que están acá vienen por primera vez. Para todos es oportuno decirles que dentro de ese ánimo universal nosotros acá realizamos también de vez en cuando este tipo de encuentros y que tenemos un sentido real de universidad espiritual mundial. La Asociación Brahma Kumaris está presente en más de 180 países del mundo. Esta es la sede principal para Colombia y para Bogotá. Y pues en eventos como este de hoy vamos compartiendo ese sentido de espiritualidad esencial, esa forma de reconocimiento mutuo, de fraternidad. Creo que a partir de eso ya nos quedaría entonces la intervención de nuestros invitados. Creo que vamos haciendo uso, cada uno de los invitados, de los panelistas, tendrá 15 minutos. Después de los 15 minutos de cada uno habrá un espacio de diálogo en el que los asistentes podrán hacer las preguntas y después entonces terminaremos también con una meditación. Dentro de los 15 minutos de cada uno hay una presentación inicial institucional y la respuesta a la pregunta esencial: ¿religión o espiritualidad? ¿Cuál es la diferencia? Y a partir de eso entonces ya puede haber una experiencia de parte de cada uno. Así que con la bienvenida, con el aporte de cada uno, este acto comenzará entonces con la intervención de Monseñor Jimmy Bula. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muy contento de estar aquí. Como lo dijo el hermano Francisco, mi nombre es Jimmy Bula. Vengo en representación de la Federación ACRE, que es la Asamblea Colombiana de las Religiones y Espiritualidad. Y complacido porque sé que hay mucha gente de Brahma Kumaris,
pero también hay otros que no son de Brahma Kumari, como por ejemplo contamos con la presencia de algunos miembros de Acre, que es el padre Cosmás, que es ortodoxo, que es evangélico, y nuestro hermano Luis Alberto, que es luterano. Son miembros de Acre y miembros de la Junta Directiva. Muchas gracias por estar aquí. Algunos véteros que se encuentran allá, Sandra, Estelita, Mario, muchas gracias por acompañarnos en este evento. La pregunta es clara y directa: religión o espiritualidad, o qué diferencia hay. Y si nosotros empezamos a revisar un poquito, que el hombre, así como crea, también destruye, podemos empezar a pensar que la espiritualidad es propia del ser humano y que la religión ha sido creada por él mismo. Sin embargo, encontramos alguna serie de diferencias entre la una y la otra, porque si nos vamos al cristianismo, por ejemplo, podemos encontrar diferencias claras que muchas veces pueden separar la religión de la espiritualidad. Pero ¿cuál sería el estado ideal? Que cada ser humano encontrara su propio ser, encontrara esa luz, esa iluminación, ese ser interior, que descubriera en sí mismo qué es lo que realmente está haciendo en esta tierra, en esta vida, o que esté sujeto a una serie de normas en las cuales tiene que cumplir y que muchas veces esté o no esté de acuerdo, tiene que hacerlo. La pregunta siempre ha quedado ahí, en el ambiente, porque yo no creo que haya alguien que la pueda resolver. Pero la religión debe tener espiritualidad y la espiritualidad debe enseñarnos la religión. Nosotros hablamos de libertad cuando los cristianos hablamos de Cristo, pero la religión nos da libertad, mientras que la espiritualidad, que es conocernos a nosotros, que es adentrarnos en nosotros, que es buscar la paz interior, que es conocer quiénes somos interiormente, nos ayuda mucho más a encontrar esa libertad. Y no le hablo de esa paz interior o de esa libertad que todos necesitamos yéndonos a un monte, apartarnos del mundo y estar meditando todo el tiempo. Porque el gran maestro de nosotros, el Señor Jesús, es claro cuando dice que somos del mundo y que no pertenecemos a Él. Entonces, ¿qué pasa si nosotros dividimos la religión y la espiritualidad? ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a buscar las cosas buenas y las cosas que no son buenas de la una y de la otra? Y escarbando un poco, encontré unas diferencias. Las voy a leer, pero no estoy inclinándome a ninguna de las dos posiciones, porque cada uno de ustedes podrá asimilar, digerir y saber realmente qué es lo que define en el término de religión y espiritualidad. No hay una sola religión, sino cientos de ellas. Solo hay un tipo de espiritualidad. La religión es para aquellos que quieren seguir los rituales y las formalidades. La espiritualidad es para aquellos que quieren llegar a la ascensión espiritual sin dogmas. La religión es para los que están dormidos. La espiritualidad es para los que están despiertos. La religión es para aquellos que requieren la orientación de los demás.
La espiritualidad es para los que prestan oído a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas e incuestionables que deben seguirse sin cuestionarla. La espiritualidad te invita a que la razón de todo, para cuestionarlo todo y decidir sus acciones y asumir las consecuencias. La religión amenaza y aterroriza. La espiritualidad le da la paz interior. La religión habla del pecado y de la culpa. La espiritualidad anima a vivir el presente y no a sentir remordimiento por lo que ya ha pasado. Eleva el espíritu y se aprende de los errores. La religión reprime a la humanidad y nos hace regresar a un falso paradigma. La espiritualidad trasciende todo y hace que uno sea fiel a uno mismo. La religión es inculcada desde la infancia como la sopa que usted no desea tomar. La espiritualidad es el alimento que usted busca, que lo satisface y que le es agradable a los sentidos. La religión no es Dios. La espiritualidad es la conciencia infinita y todo lo que es. La religión inventa. La espiritualidad descubre. La religión no investiga y no cuestiona. La espiritualidad cuestiona todo. La religión se basa en la humanidad, una organización con reglas. La espiritualidad es divina, libre y sin reglas. La religión es causa de división. La espiritualidad es la causa de la unión. La religión lo busca a usted para que usted crea. La espiritualidad causa que usted busque. La religión sigue la enseñanza de un libro sagrado y la espiritualidad busca la santidad en todos los libros. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad se alimenta de la confianza. La religión se vive en sus pensamientos y la espiritualidad vive en su conciencia. La religión es a cargo del hacer y la espiritualidad es a cargo del ser. La religión es una dialéctica, la espiritualidad es lógica. La religión alimenta el ego, la espiritualidad te hace trascender. La religión te hace renunciar al mundo, la espiritualidad te hace vivir con Dios, no que renuncies a Él. La religión es la adoración y la espiritualidad es la meditación. La religión es continuar la adaptación a la psicología de una plantilla. La espiritualidad es la individualidad. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad te hace vivir aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro y la espiritualidad vive en el presente, en el aquí y en el ahora. La religión vive en el confinamiento de su memoria. La espiritualidad es libertad consciente. La religión cree en la vida eterna. La espiritualidad te hace consciente de todo lo que es. La religión te da la promesa para la otra vida. La espiritualidad te da la luz para encontrar a Dios en tu ser interior, en esta vida, en el presente, en el aquí y en el ahora. En ustedes queda. ¿Qué escogen? Yo no escogería ninguna de las dos. Fusionaría las cosas bonitas que elevan al ser humano, que es la máxima creación de ese Dios al que todos tenemos siempre en nuestro camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. He planteado unas reflexiones muy interesantes y ahora podemos escuchar a Gurú Sergio Chile de la Fraternidad Universal. Buenas noches para todos. Para mí, antes de todo, quisiera agradecer la oportunidad
de participar de ese encuentro tan hermoso, tan acuariano, y en ese lugar de saber, de conocimiento y reflexión. La Gran Fraternidad Universal, un poco más de la presentación de la institución de la cual representamos, es una institución cultural internacional con sede en aproximadamente 22 países y tiene sede central en Caracas, Venezuela. Ha sido fundada en 1948 por el maestre Serge Renaud de la Ferrière y tiene estatus consultivo en la ONU y trabaja por una enseñanza de síntese de Oriente con Occidente, síntese de ciencia, arte, filosofía y didáctica, una cultura de paz, y pone a disposición de la humanidad distintos organismos que tienen la misión de ofrecer una enseñanza de transformación. Y con esa palabra transformación podemos começar a tomar esse tema tão profundo, que realmente é um tema de reflexão e de muitas possibilidades de desenvolvimento. Pero podemos considerar que a espiritualidade hace parte da estrutura do ser humano. Podemos ignorá-la, pero não podemos negá-la, porque negar la espiritualidad es negar nuestra propia constitución, nuestra propia condición de ser humano. Una cosa es humano, que es una condición biológica, antropológica, cultural, pero otra cosa es ser humano. El ser humano es la afirmación de nuestra espiritualidad, que es un sentimiento, que es una condición interna del ser humano. Y ella se expresa de diferentes maneras. Una de las expresiones es justamente la religión, una expresión de la espiritualidad, pero no es la única. La espiritualidad se puede expresar por la ciencia, por el arte, por la filosofía, por la didáctica. Y la espiritualidad puede ser considerada más que nada un sentimiento de trascendencia, un sentimiento de siempre estar buscando algo más allá y más arriba, no estar acomodado jamás. La espiritualidad es el motor de la evolución. Para que nosotros podamos evolucionar, entonces tenemos que cultivar, despertar ese sentimiento de espiritualidad, porque es a través de él que podemos alcanzar nuestra verdadera condición. Estamos aquí para reafirmar y confirmar esa condición humana, y estamos acá para evolucionar. Y evolucionamos a través de la espiritualidad, que significa trascender, siempre buscar más allá. Pasar de um lado para o outro do rio, buscar uma condição melhor. Se podemos fazer algo bueno hoje, amanhã podemos fazer melhor. Isso é criatividade. Espiritualidade é criatividade. E a criatividade é que confirma nossa condição, nossa verdadeira condição, nossa capacidade pensante. Hoje em dia, incluso, a própria ciência, através das neurociências, confirma que há aspecto incluso fisiológico, bioquímico da espiritualidade. É decir, há determinadas substâncias que são trabalhadas, que são proyectadas através do nosso cérebro, que nos leva, que nos dá uma tendência à espiritualidade. Incluso um neurocientífico ha expresado de uma maneira muito interessante, que diz que Deus, não podemos quitar Deus de nossa mente, porque se quitamos Deus de nossa mente, é como se nós quitássemos a pedra de ângulo de nosso templo interno. Toda nossa mente se derribaria, não há estrutura, não podemos manter nossa estrutura mental sem a presença de Deus. Isso hace parte, é algo essencial. Não podemos negar nossa essencialidade, e nossa essencialidade é espiritual, porque nossa origem é espiritual. Se nossa origem é espiritual, e nós devemos volver a nossa origem, que é espiritual, solamente através da espiritualidade, não pode ser de outra maneira. Essa espiritualidade se pode projetar de muitas maneiras diferentes.
Ni todos los religiosos son espirituales, ni todos los espirituales son religiosos. Es algo que viene de adentro hacia afuera. Cultivamos la espiritualidad. Cultivar la espiritualidad es cultivar nuestra propia esencia. Tenemos un punto, un centro. El centro interno del ser es una condición espiritual. De ahí se proyecta todo lo que significa la vida humana, la conciencia humana, la creatividad humana y todo lo que se puede generar a través de nuestra estructura en todos los sentidos. Pero el centro es espiritual y debemos volver a ese centro conscientemente. El trabajo que hacemos es buscar conciencia de nuestra espiritualidad, conciencia de nuestro origen espiritual. Y para eso entonces están todas las religiones, son un elemento facilitador que nos ayuda a encontrar nuestra propia espiritualidad. Pero como hemos comentado, no es la única forma. Podemos llegar a la espiritualidad de muchas otras maneras, a través, como ya hemos comentado, de cualquier actividad creativa, consciente, cualquier elemento de nuestro ser que colabora con el progreso individual y una donación al proceso de crecimiento de la humanidad. De esa manera estamos trabajando nuestra espiritualidad. Por lo tanto, es un tema, como hemos dicho, de mucha trascendencia, porque es espiritual, y buscar la espiritualidad es buscar el sentido de nuestra vida. Nuestra vida no tiene sentido si no buscamos esa espiritualidad a cada inspiración. A cada inspiración estamos en contacto con esa presencia del espiritual, con esa presencia de esa fuerza superior, y esa inspiración fisiológica que nos inspira a buscar a Dios en todas las cosas. Nos quedamos con, podemos hacer una oración o es al final. Sí, pero ahora dentro de sus 15 minutos que está en pleno. Entonces vamos a hacer una oración que refleje exactamente esa búsqueda de espiritualidad, una oración que siempre lo hacemos en nuestras disciplinas espirituales, en la Gran Fraternidad Universal, que dice así: un pensamiento de paz a cada día, en mi paz sentir paz. Paz del espíritu es la paz verdadera, paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Muchas gracias. Creo que hay algunos puntos especiales para resaltar. Por una parte, una cosa clave que hemos escuchado de boca del gurú Sergio Chitel es que la espiritualidad es algo esencial, connatural del ser humano. Es inherente, dicho. Y por otra parte, que realmente puede haber alguien que sea religioso sin ser espiritual y alguien que sea espiritual sin ser religioso. Ya tenemos elementos de juicio, hay más elementos claros de lo que ellos han tenido a bien compartirnos sobre este tema, del Monseñor Guivirula, como la religión, dentro de su perspectiva, es inseparable de la espiritualidad. ¿Sí? Cosas que podemos resaltar hasta ahora, y pues a partir de esas reflexiones nosotros podemos anotar algunas otras, pero incluso lo importante de este tema es que podamos consultar de ojos para adentro. ¿Qué hemos sentido como espiritualidad? ¿Qué hemos sentido como religión? Y a partir de eso, entonces, que nosotros podamos también intervenir, compartir al final de las intervenciones. Seguramente estoy recordando que por favor tomemos en cuenta esos puntos claves que ellos hoy nos están compartiendo, y ahora entonces podemos escuchar con mayor interés entonces al padre Víctor Ricardo Moreno, que además de ser director de la Escuela de Contemplación Salmos,
también tiene una especialidad con la comunicación. Él nos ha traído un... ¿no? ¿Así no? Está ahí. Entonces nos había traído un elemento, pero él prescinde de eso ahora. Entonces simplemente vamos a escucharlo con mucha atención y, como decíamos, también escuchando nosotros. Hemos visto un árbol. El árbol realmente se origina en sus raíces. Pero el árbol no se queda allí con sus raíces bajo tierra. Tiene que emerger a la superficie y manifestar un fruto concreto que aporta a la faz de la tierra. No es posible tener un árbol florido, con frutos, con el follaje de sus hojas que cubren con seguridad una superficie y da sombra a personas o animales que se acerquen. No es posible si no tiene raíces. Lo mismo que la raíz no se puede quedar en sí misma, sino que necesariamente debe brotar sobre la superficie. El árbol es completo si se observa la raíz, el tronco y las hojas. No es posible hablar de un árbol solo de la superficie de la tierra hacia arriba. Es parte de un árbol. O solo de la tierra hacia abajo. Si bien es cierto que es la raíz la que de modo principal sostiene un árbol. No puede haber una separación entre árbol superficial y árbol interior. Es uno solo. Es uno solo. En los principios de enseñanza de antropología cristiana se dice en latín anima et corpore unus. El alma y el cuerpo son uno solo. Entonces, el plantearse la pregunta de si espiritualidad o religión tiene que ver también con la observación que hagamos sobre el árbol. Si el árbol es íntegro e integral, tenemos una dimensión profunda, digámoslo, invisible a los ojos, y una dimensión superficial, visible, palpable, de la que además se puede aprovechar. Espiritualidad vendría a ser la dimensión profunda de la raíz. No puede oponerse a la de la superficie. Por el contrario, es la que origina lo que hay en la superficie. Entonces, la raíz la podríamos observar como los procesos que suceden en lo profundo, en lo que llamaríamos lo oscuro, lo nebuloso, donde los místicos reconocen su ser esencial. Y de allí emerge una forma de manifestación que da características concretas al árbol. Y ese árbol en la superficie podríamos llamarlo para este planteamiento lo religioso. Solo si hay la adecuada percepción de la totalidad del árbol, vamos a entender
que espiritualidad y religión son dos caras, las dos caras de la misma moneda. No existe una moneda con una sola cara. Son dos aspectos que suman la integralidad del ser humano y de su historia. Cada árbol tiene que adaptarse a las condiciones exteriores. No es lo mismo un árbol en el trópico, como los tenemos aquí, a un árbol que crece en las latitudes altas, en los países nórdicos, por ejemplo. Las características se transforman porque debe adaptarse. Las religiones son formas de adaptación humana para que se cree una convivencia en un contexto. Pero todo árbol en la superficie debe siempre alimentarse de lo profundo de la tierra, o sea, hacer su proceso espiritual. No se pueden crear árboles en la superficie sin considerar la raíz. No son verdaderas religiones aquellas que creamos como ideologías, como propuestas sociales, como propuestas simplemente para vivir un contexto. Tienen necesariamente que anclarse en lo profundo. De tal modo que el ser humano, como el árbol, necesariamente es espiritual, porque además es su origen, y necesariamente es religioso. Pero el problema que se plantea es si la religiosidad es solo lo cultural, ritual. Si yo celebro como católico la Eucaristía, los sacramentos, el bautismo, el matrimonio, si eso es lo religioso, o si son formas rituales, cultuales de la religión. Un verdadero hombre espiritual religioso sabe desde su interior que todo acto por estar en la superficie ha de ser un acto conectado con la dimensión espiritual, y por lo tanto todo acto debería ser un acto religioso. Ducharme en la mañana, saludar al vecino, alimentarme, hacer deporte, son actos religiosos de una persona que sabe su espíritu. Solo el que no conoce esto rompe el árbol y dice: ahorita estoy ocupado comiendo con mis amigos, no tengo tiempo para la religión, después voy a misa mañana. O dice: soy un hombre espiritual y solo mi vida es espiritual y yo no tengo nada que ver con la Junta de Acción Comunal de mi barrio. Eso es un problema de la gente de la superficie. No, señor. Siempre tiene esa integralidad. Un verdadero iluminado en el cristianismo, la iluminación siempre estuvo. Por eso hoy día, incluso en los rituales de bautismo, se enciende un cirio para dárselo al niño. La iluminación siempre mira las dos dimensiones. Los que han visto algo de la profundidad del espíritu y se quedan solo nubilados con eso, se les ha llamado a lo largo de la historia, con una palabra un poco burlesca, los alumbrados. O sea, se dejaron, vieron algo y creyeron que allí estaba todo. Pero el iluminado verdadero, el que conoce la presencia divina, que siempre es luz, sabe que en la superficie se manifiesta de modo concreto.
cómo llegar a ese equilibrio y no quedarse solo en la superficie haciendo rituales o obnubilarse con algo que percibió de lo profundo. Existen procesos, ayudas, que son propiamente lo que deberían caracterizar las religiones. Las religiones deberían caracterizarse por hacerle descubrir a la persona que si se le olvidó cómo es su raíz, encontrara caminos para adentrarse en lo profundo de la tierra y descubrir sus raíces, su ser esencial. La tradición cristiana ha tenido muchas ayudas. La tradición cristiana mística no comenzó hace poco, siempre ha estado, incluso ha estado antes del cristianismo. El padre de los carmelitas descalzos es Elías, el profeta del Antiguo Testamento, porque es el que descubre allí en la cueva, en la montaña, que Dios no pasa ni en el terremoto, ni en el huracán, ni en el fuego, sino en el silencio. Por eso los carmelitas tienen el nombre, porque eso fue en el Monte Carmelo. Y entonces la tradición mística cristiana siempre ha observado eso, que lamentablemente ha quedado relegada a los monasterios y a cierto tipo de monasterios, sí. Pero en la tradición mística cristiana se han encontrado muchos caminos y se han privilegiado algunos para que la persona, sobre todo la persona de ciudad hoy día, descubra el camino a la raíz, a lo profundo, al espíritu. Una de los caminos es todo lo que se llama la lección divina, que es un proceso de lectura de lo que se ha dicho al respecto, de entendimiento de eso, de diálogo personal con esa dimensión profunda, que es en la que ya propiamente se le da un nombre de Dios o lo divino, para nuestro caso Cristo Dios. Y está la última práctica, que es una que se ha relegado, que se ha olvidado y ha quedado, repito, en los monasterios, y es la de la contemplación. La contemplación es cuando el árbol toma conciencia de su raíz, sin dejar de ser árbol en la superficie dando frutos, y vive segundo a segundo, sumergido con una plena conciencia, con sus raíces en lo profundo de la tierra, sumergido en Dios, diríamos. Entonces, nuestra tradición cristiana propiamente no hace una oposición entre lo religioso y lo espiritual, sino que siempre busca que nosotros veamos el conjunto, que lamentablemente, además, por los efectos de la cultura urbana, que es fragmentaria, la cultura urbana despedaza a la persona siguiendo con el árbol, toma una rama para un lado, otra para otro, otro para otro, despedaza a la persona y más aún corta a ras de tierra, le hace olvidarse de su raíz. Necesitamos en esta cultura urbana eso de la integración de todo el ser en una superficie primero y en conexión con el espíritu. Para eso está la contemplación, y esas son las prácticas contemplativas que están en los monasterios, y que por lo menos mi tarea como director de la Escuela de Contemplación Salmos la dedico como mi apostolado. Está en la iglesia y siempre ha estado, solo que nos hemos acostumbrado a vivir en las ramas, pero está también la puerta a la profundidad de las raíces. Eso como para no separar, y más bien siempre hacer dirigir la mirada a la integridad del árbol. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Había pensado que quisiéramos tomar alguna práctica o tendríamos? Quedan 3 minutos.
Bueno, pues no alcanzamos, entonces queda apenas. Como es una práctica integral, obviamente el cuerpo debe participar. La Iglesia tiene prácticas meditativas, contemplativas desde siempre. De hecho, hace unos años, la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento en donde explica las características de la meditación cristiana. Y eso poca gente lo sabe. Y muchos católicos dicen que de pronto hacer meditación eso es como cambiar de religión, pero es simplemente que no se han dado cuenta que es más bien la integración de lo espiritual, entre otras por muchas dificultades y desconocimientos. Pero eso es una práctica cristiana. Entonces, sí, aprovecho para... Esta señora llamada Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, ella hacía sus meditaciones sentada en su habitación. Ustedes entran a la habitación de ella y no hay asiento. Y estaba sentada en el suelo. Y ella explica ese proceso interior como un castillo. Y dice, nosotros somos como un castillo todo de diamante o muy puro cristal, en cuyo centro habita el Rey que es Cristo, y que con su luz y con su amor nos llama para que seamos uno con Él. O sea, toda la integridad y la integralidad del árbol. Y en ese sentido, pues deberíamos recurrir a los místicos. Santa Teresa es una de ellas, San Juan de la Cruz, Maestro Écar, San Francisco de Asís, San Agustín de Hipona. Hay tantos místicos, comenzando por el mismo San Pablo. Esa práctica que hubiéramos podido hacer si tuviera unos minutos más, es la misma que con seguridad hacían algunos esenios, que eran unos judíos que vivían junto al mar Muerto, y que seguro Jesús también la conoció, porque dicen en los evangelios que pasaba toda la noche en oración, y eso se deduce claramente que era una práctica contemplativa por el tipo de expresiones que utilizaba para referirse a eso. Sobre esto hablaríamos en un retiro espiritual. Incluso seguir compartiendo, porque yo creo que cada uno de nosotros ha podido ver la esencia que cada uno de los panelistas ha querido transmitir. Y particularmente veía que Monseñor Jimmy Bula y Gurú también habían, digamos, utilizado su tiempo, pero habían dejado también como una margen de tiempo. En buen momento también aprovechó el padre Víctor, y también quedarán, a pesar de todo, quedarán muchas posibilidades de intercambio en el futuro, como lo comentábamos inmediatamente antes de venir aquí a esta sala. Considerando el uso del tiempo y considerando que haya diálogo inmediatamente después de la última intervención, yo resaltaría simplemente la integralidad que trató de hacernos recordar el padre Víctor Ricardo, la integralidad de los dos aspectos, de la religión y de la espiritualidad, y que nosotros podríamos ir viendo cómo las acciones físicas son reflejo de lo que pasa dentro. Es decir, lo visible es reflejo de lo metafísico. Debería ser. Lamentablemente no siempre escuchamos el árbol. A veces no hay esa coherencia. Entonces, que originalmente la sabia. Así no llegan a... Disculpe, para todos traje un plegable que explica un poco estas cosas. Meditación, la oración, la meditación y la tradición cristiana. Si pudiera alguien ayudarnos ahora. Con ustedes. Después, entonces, al final, ustedes dicen en qué momento. Después de la meditación. Muchas gracias. Ahora entonces escuchamos la intervención de nuestra hermana Carola Eslava sobre el mismo tema,
y luego entonces haremos el diálogo y para finalizar haremos también una meditación. Así que escuchamos con especial atención también. Buenas noches. Nosotros acostumbramos saludarnos Om Shanti. Om Shanti quiere decir yo soy un alma de paz. Y es un saludo que aquí siempre acostumbramos, porque eso nos recuerda, primero que todo, en donde estamos hablando de espiritualidad y religión, que somos un ser espiritual. Cada uno tenía o se había previsto para esos 5 minutos iniciales. Al final de parte de la... Dentro de los 5 minutos, dentro del cuarto de hora. Bien. Algunos de los que están aquí presentes no conocen qué es la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, qué es la Asociación Brahma Kumaris. La Asociación Brahma Kumaris fue fundada en la India en el año de 1936 por el señor que ustedes ven allá en la foto. Él era un comerciante de diamantes muy adinerado y a la edad de 60 años él experimenta un despertar espiritual muy profundo que lo lleva a cambiar completamente su vida, a dedicar todo su dinero que tenía, que era muchísimo, y a dedicar sus pensamientos, su energía, absolutamente todo a la creación de un mundo nuevo, de un mundo mejor, de un mundo donde reine la pureza, la paz, la dicha y la felicidad. Con ese altísimo ideal nace la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris. Aquí en Colombia la institución lleva 36 años. Esta es la sede central, tenemos otras sedes aquí en Bogotá y tenemos otras sedes también en otras ciudades del país. La Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris imparte el conocimiento del Raya Yoga o Raja Yoga, que también a veces decimos en esa forma. ¿Qué es eso de Raya Yoga? Raya quiere decir rey, ser soberano, ser supremo, y yoga quiere decir conexión. Entonces, Raya Yoga es el arte de estar en constante conexión con el Rey, con el Ser Supremo, o sea, con Dios. ¿Para qué? Para que yo también me vuelva un rey de mí mismo, un autosoberano, para que mande en mí mismo. La principal enseñanza de la institución es que nos mantengamos en esa conexión con Dios. ¿Cómo mantenerse en esa conexión constante con Dios? A través de estarlo recordando, a través de estarlo recordando, sintiendo profundamente en el corazón. El sentir es absolutamente clave en esta enseñanza del Raja Yoga, porque es la experiencia profunda la que jamás el ser olvida. Nosotros podemos olvidar lo que escuchamos, nosotros podemos olvidar lo que pensamos, etc. Pero una experiencia de elevación, una experiencia de la grandeza de tu ser, una experiencia de esa comunicación con Dios, una experiencia de lo maravilloso que es la espiritualidad, jamás la vas a olvidar. Eso te marca, eso te llena, eso te eleva, eso te hace feliz, eso te hace volar, eso te hace sentir el verdadero éxtasis, eso te hace sentir lo que realmente
tú eres un ser maravilloso, grandioso, espiritual. Entonces, la Universidad Espiritual Mundial quiere elevar al ser humano y quiere hacerlo consciente de su grandeza. Y la manera de elevarlo es conectarlo con ese ser supremo, es conectarlo con la energía más elevada, más poderosa, más grandiosa, más pura del universo. Y eso es lo que nosotros aquí aprendemos en la meditación. Cómo conectarnos con Dios, cómo conectarnos con esa energía que es la energía que es afín a la nuestra y que nos eleva y que nos facilita ser lo que verdaderamente somos. Nosotros aquí aprendemos a valorarnos, aprendemos a sentir que verdaderamente somos seres espirituales grandiosos, parecidos a Dios, semejantes a Dios. Y solamente la conexión con Él hace resonar lo que el alma verdaderamente es, sus cualidades originales y eternas, como la paz, como la dicha, como la felicidad, la pureza, el amor, que eso es lo que nosotros sentimos, que eso es lo que el alma realmente expresa cuando verdaderamente es lo que es. Aquí también nos explican, y es algo muy profundo y también algo que nos libera, que el ser originalmente es completamente puro y perfecto, y que las cosas negativas que pueda haber adquirido no hacen parte del ser, del alma, del ser espiritual, y que esas cosas negativas que el alma puede tener, se las puede quitar a la manera como nosotros podemos quitar las impurezas que hay en el agua, porque no pertenecen a la esencia del agua. Entonces, las cosas negativas que pueda haber en nosotros no pertenecen a nosotros. Y ese fue un motivo de gran alivio para mi corazón. Saber que lo que yo podía tener negativo no era mío y que me lo podía quitar. Y que la forma de quitármelo y de purificar el alma, de purificar el espíritu, era justamente esa conexión con el que siempre es puro, con el que es constantemente puro. Entonces nosotros aquí aprendemos esa conexión con Dios para elevar nuestra dignidad, para sentir que nosotros somos esos seres espirituales maravillosos, grandiosos, que esa es nuestra verdadera identidad. Esto así hablando a grandes rasgos de lo que es el Raja Yoga. Bien, ahora entonces vamos a hablar de la pregunta clave en relación con espiritualidad y religión. La espiritualidad es lo que es común a todas las religiones. Es lo que realmente nos une a todos, como decían los anteriores participantes. Es lo que verdaderamente hace vibrar al ser. Y me gusta mucho una frase de un hermano de la institución, porque la espiritualidad implica una responsabilidad. Si yo soy verdaderamente espiritual, yo tengo una responsabilidad conmigo mismo y con los demás. Y esa frase del director de los centros de Australia explicando qué es espiritualidad, a mí me gusta muchísimo. Él dice: espiritualidad es asumir la responsabilidad de lo que yo siento. ¿Cuántos estamos asumiendo la responsabilidad de lo que estamos sintiendo? Es mi responsabilidad y debo sentirme feliz, porque eso es lo que armoniza con lo que yo realmente soy. Debo sentirme feliz, debo sentirme en paz, debo sentir amor.
Espiritualidad implica responsabilidad en el amor también. Amar a Dios es actuar en forma alineada con lo que Él es y con lo que yo verdaderamente soy. Espiritualidad es empoderar lo que yo realmente sí soy, las cualidades originales y eternas del alma, y debilitar aquellas impurezas que yo no soy, pero que a veces me dominan, como la ira, como el ego, etc. Entonces, las religiones se han creado en las diferentes regiones del planeta Tierra, se han fundado en las diferentes regiones del planeta Tierra para responder a las necesidades específicas de ese sector. Por ejemplo, cuando se funda la religión cristiana, y espero no estar diciendo algo erróneo en relación con lo que ustedes, los que son de la religión cristiana, expresaron, pero la religión cristiana se funda por esa alma tan pura y elevada como es Jesucristo, una religión que se basa en el amor, porque en ese momento se necesitaba equilibrar la ley. Antes teníamos una religión que hacía énfasis en la ley y que era necesario en ese momento y perfecto en ese momento. Y una vez que se vive esa religión que se basa en la ley, se necesita el equilibrio de una religión basada en el amor. Pero todas en común, todas las religiones, lo que hay justamente de común en todas las religiones es justamente la espiritualidad. Ahora quizás es más importante que tengamos una experiencia, como decíamos, una experiencia a través de una meditación. Entonces vamos a hacer la meditación. Para nosotros la clave para meditar son dos cosas. Primero, reconocer el ser tan maravilloso, tan grandioso que soy. Muy bien. Y segundo, ya con ese traje de la autoestima y del autorrespeto, era el encuentro con Dios, era esa conexión con Dios, para que su poder, para que su fuerza, su energía me facilite realmente ser eso que yo soy: la paz, el amor, la pureza, la felicidad, el poder espiritual, la libertad. Entonces vamos a meditar. Lo más importante en la meditación Raja Yoga es lo que yo siento, pero la posición corporal nos puede también ayudar, porque estamos en un cuerpo. El ser espiritual está en un cuerpo. Entonces nos sentamos cómodamente, respiramos profundo. Meditar es sentir profundamente en el corazón. Yo, el alma, el ser espiritual, estoy tomando conciencia de mi verdadero yo, de mi forma perfecta. Estoy tomando conciencia de que yo soy un punto de luz espiritual purísima,
un punto de luz espiritual blanca que brilla en el centro de la frente, como una estrella, como un diamante viviente, como una joya de luz. Ese ser tan puro, originalmente perfecto, soy yo. Y tengo la altísima dignidad de ser hija de Dios, semejante a Dios, parecida a Dios. Y en esta conciencia, con el traje del autorrespeto, con el traje de la autoestima, con el diamante que brilla en el centro de la frente, así decorada, voy al encuentro con Dios. Padre, te siento en lo más profundo de mi corazón. Yo soy tuya y tú eres mío. Este es un encuentro de amor espiritual, de amor puro, el único amor que satisface el alma y le da la experiencia de plenitud. Padre, no me canso de repetir que habiéndote encontrado, encontré todo. Encontré el verdadero amor, la fuente de poder, y encontré la verdad, y esa verdad me ha hecho libre, y me enseñaste a volar. El alma expandió completamente sus alas y supe lo que era la libertad. Habiéndote encontrado, Padre, encontré todo, absolutamente todo lo que mi ser necesita. Ahora, Padre, debo regresar suavemente. Tomo el apoyo del cuerpo, respiro profundo, abro los ojos. Estoy aquí, ahora,
muy feliz, muy llena de paz, saboreando la dulzura del encuentro con Dios y del encuentro conmigo misma. Om Shanti. Muchas gracias. Muchas gracias a Carola. Por su intervención y por la orientación de la meditación. Valdría la pena entonces, para dar paso a la intervención de cada uno de los asistentes, si tienen a bien, si tienen alguna pregunta, simplemente resaltar lo que es la relación entre ser rey o ser soberano de sí mismo y conectarse con el Ser Supremo, cómo utilizamos el cuerpo simplemente como un instrumento muy idóneo, muy valioso para la expresión del ser, y cómo en esa conexión nosotros vamos descubriendo las cualidades naturales, las virtudes originales del ser, y cómo la negatividad no es parte nuestra. Cuando se habla de sentir, se trata de sentir lo auténticamente propio del ser. Recordando entonces ya las intervenciones de los anteriores panelistas, recordando la presentación que hacía un señor Jimmy Bullard, diciéndonos que hay una cercanía, una integralidad entre religión y espiritualidad, recordando también que el gurú Sergio Uchitel también nos hacía realzar el principio de que la espiritualidad es la parte esencial, es la característica esencial del ser, recordando también que el padre Víctor nos hacía esa comparación con el árbol, en donde la raíz y la parte superficial del árbol son una sola, y por lo tanto la religión y la espiritualidad son también una sola. Entonces, damos paso a las preguntas que ustedes tengan a bien o a los comentarios que tengan a bien hacer. Les agradecemos levantar la mano. Padre Cosmas tiene la palabra. Gracias por la invitación y por los panelistas. Disculpe, yo cometí tal vez una descortesía de no resaltar la presencia del Padre Cosmas, que es representante de la Iglesia Ortodoxa. Le damos especialmente bien. Gracias. Dentro de la visión oriental y de la ortodoxia, nos fundamentamos mucho en la espiritualidad. Es algo, como decía el padre Ricardo, que se ve en los monasterios. Yo creo que la esencia de eso es el espiritual, pues que la materia. Yo siempre la gente para hacerle, porque vivimos muy pegados de la materialización. Siempre estamos pendientes de este cuerpo y de ello. Si en este momento en conciencia nos preguntásemos, ¿qué he hecho hoy, en los años que tengo, por mi espíritu, por mi alma, por mi energía? ¿Y qué he hecho por este cuerpo? Yo creo que hay un desfase y un salto rojo tremendo. Y eso siempre ha sido una tradición que hemos olvidado, esa esencia del ser, de ese hálito, de ese soplo divino que hay en nosotros. Vivimos de los símbolos materiales y valoramos la gente de eso. Pero todos hemos visto partir a nuestros seres queridos dentro de mi concepción, estos mismos muertos. ¿Quién sale de esa persona? Por encumbrada, millonaria, poderosa, entre comillas, porque nadie es poderoso, solo Dios. Cuando esa espiritualidad lo aguanta. 2 o 3 horas de rígido, y después sabemos
que hay que proceder rápido al llevarlo a los basureros humanos, que son los cementerios, porque nos estorba, ya no nos sirve. Por la posición, el poder, ya no estamos allí buscando, como dice, que buenas bolsas, que buenas cosas, que ya no sirve para absolutamente nada. Entonces vivimos en función de esta materia, olvidándonos del esencial. Y yo creo que eso ha sido una falla en las tradiciones espirituales y en la religión. Y yo sí veo una gran diferencia entre lo que es la espiritualidad, que es la esencia del ser, como decía el padre, de las plantas, es la raíz. Si hay una planta es porque hay una raíz. Yo estoy aquí, cuando digo yo, es cada uno de los 7.000 y pico millones de seres que estamos en el mundo, crean o no crean, porque hay una esencia que es esa vida. Entonces, ¿por qué la hemos satanizado tanto con las meditaciones, con todo esto? Dentro de muchas de las tradiciones cristianas se ha perdido esa esencia de la meditación, de ese encuentro con Dios. Decimos seguir a un Jesús que es modelo de espiritualidad, que se olvidó hasta de esa materia por hacer los demás. Para ese encuentro, ese fortalecerse como cuando cargamos nuestros celulares, porque cae la batería para estar contentos y poder lograr el resultado en todo el servicio que es lo que estamos llamando. Porque siempre vivimos en función de eso. Yo creo que aquí tenemos que entrar a la cuestión. La descomposición que tenemos en un mundo que la esencia es espiritual, que es lo que le hemos ignorado. Y en la tradición hebrea se habla de que somos 9 partes de espíritu por 1 de materia. Cuando ese espíritu sale, esto se descontrola. Vuelve a su esencia de volver a ser polvo, el polvo saliste, en la tierra volver. Entonces es necesario replantear, y yo creo que dejar de satanizar y tenerle miedo a ese encuentro, porque es que el mismo Jesús nos dice, la verdad os hará libres, y esa verdad es ese encuentro con la divinidad, sin necesidad de guías ni de religiones, porque eso nos ata. La palabra religión es religar, de ligar, atar. Entonces muchas veces donde se utiliza, y lo hemos visto en este país, en la situación que hemos vivido últimamente, cómo se van bajo la presión de religión, cómo han manipulado y cómo tienen un país polarizado, y no solo el país sino el mundo. Y yo creo que sí hay una diferencia. Antes que la religión, es la esencia de lo que somos, la espiritualidad. Gracias. Muchas gracias. Preguntas, comentarios de otros de los asistentes serán muy valiosos. Va por acá y buenas noches. Quisiera saber cómo puedo hacer la conexión de espiritualidad y religión, ya que el estereotipo de religión no imparte esta unión. O sea, muchas religiones, o bueno, específicamente pienso yo que la cristiana no está impartiendo la unión entre espiritualidad y religión. ¿La pregunta va dirigida a alguien en particular? Sí, a la hermana Carola. Bueno, como decía el padre, aquí en la institución nosotros hacemos mucho énfasis en que primero que todo, pues somos un ser espiritual, un alma, que tenemos a nuestro servicio un cuerpo. Y realmente no es al contrario, no es un cuerpo que tenemos a nuestro servicio un alma. Se le da énfasis a la parte espiritual, ¿sí? Sin desconocer que la religión tiene cosas también maravillosas y que nosotros está en nuestro poder de discernir, tomar lo que verdaderamente nos puede servir, ¿sí? Pero aquí sí nosotros hacemos énfasis realmente, primero que todo, en que yo soy un ser espiritual y que me uno a ese ser espiritual que es Dios, para que al unirme a ese ser espiritual que es Dios, al conectarme con Él, la forma de unirme con Él, reitero, es recordándolo con amor,
pero siendo consciente de que yo soy un ser espiritual. Porque si yo quiero conectarme con Dios, que es un ser espiritual que no tiene cuerpo, yo tengo que entrar en esa misma sintonía de alma, de ser espiritual, de ser sin cuerpo. Entonces, si yo quiero conectarme con Dios, yo tengo que poner la perilla en esa sintonía precisa. Y una vez que yo siento que soy un ser espiritual muy valioso, como descubríamos, como describíamos en la meditación, me puedo conectar con Él. Y el poder de Él me hace resonar con Él. Él vibra, porque nosotros sabemos que todo vibra. Y la vibración de Dios es la más elevada, la más pura. Entonces, Él despierta en mí la misma vibración. Esto es algo maravilloso. Cuando yo recuerdo a Dios y entro en conexión con Él, en sintonía con Él, Él despierta en mí lo mismo que Él es. Y yo soy paz y despierta esa paz. Él hace resonar esa paz. Él me ayuda a hacer lo que verdaderamente soy. Entonces, tú decías cómo integrar esas dos cosas, ¿no es cierto? Para nosotros es clave primero entender la grandeza de nuestro ser y esa conexión con Dios. Y así estamos integrando lo que yo verdaderamente soy y todas las actividades que tengo que hacer, que según otros ya serían esa manifestación religiosa de lo que yo en el fondo soy, el ser espiritual, de esa inspiración espiritual. No sé si fue claro. La hermana Carola habló de Jesús, ¿sí? Y en la actualidad decimos que somos seres tripartitos. Somos ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando su merced hablaba de Jesús en esa época, que habló de la parte antigua, ¿no? En esa parte se hablaba que éramos seres espíritu, alma y cuerpo. Entonces su merced habló de Jesús y me hizo recordar que hay un pensamiento, me corrige el padre, que no soy un sabio en eso, ¿no? Hay un pensamiento tan bonito que dice que cuando Jesús murió, ¿sí? Murió, resucitó y ascendió, ¿sí? Él ascendió al cielo, dijo, es bueno que yo me vaya, dijo así, es bueno que yo me vaya porque uno más poderoso que yo vendrá. Entonces se refirió al Espíritu Santo y se dice en ese momento que cayó un poder tan impresionante en ese momento, lo dice en la Biblia, que cayó un poder impresionante que los apóstoles comenzaron a hacer milagros, sanidad, se movían por todo el mundo, ¿sí? Pero que cayó algo que se llama las lenguas espirituales, que son las lenguas para hablar con Dios, que dice que son las lenguas de los ángeles. Entonces yo quisiera preguntar, ¿es ese mismo Dios que ustedes hablan o es el mismo Dios que está en el corazón del padre Víctor, de la hermana Carola? Porque cuando uno, acabas de decir una palabra muy bonita, dice, primero tenemos que vernos grandes nosotros como luz, como algo muy fuerte. Pero si nos vemos a ese Dios primero y después nos vemos nosotros, ¿cómo nos sentimos para seguir verdaderamente a un Dios poderoso? No sé si me hago entender. ¿Sí no me entendieron? ¿Sí? Entonces me gustó mucho eso que hizo la hermana Carlos, que me hizo recordar a Jesús. Lo tomamos como un comentario. ¿Sí? Es un comentario, es algo bonito y me gusta ese debate porque aquí está el padre Víctor, está aquí ¿cómo que se dice? El gurú también, todo es hermoso, ¿no? Y esto es un debate que está bonito, solo que me llegó ese pensamiento que está en ese libro, me llegó ese pensamiento. Gracias. Bueno, muchas gracias. Discúlpenos si fueran tan gentiles por la brevedad del tiempo, si es algo muy breve, les agradeceríamos
muy rápidamente, es la que me da la mano y le contesto. Buenas noches a todas y a todos. No, pues así, pues la verdad pero me hiciste acordar de la última intervención hay una duda que yo no sé si alguno me puede ver como ¿qué hace diferente al espíritu del alma? O sea, yo no, la verdad puedo como discernir si son dos sustancias diferentes, si es uno mismo, no sé, me acordé ahorita que lo mencionaste. Es algo como que estaba ahí, es bonito como tener frente a eso. Te respondo. Hay que remitirnos al griego, de donde sacamos las palabras actuales. Entonces, el ser humano ciertamente es una unidad bíblicamente se menciona en el griego el soma, que es la parte física, que es el cuerpo. Está la psique o la psique, que es toda la dimensión de la que nosotros hoy día componemos por la psicología, todo lo que es los procesos psicocognitivos, psicoafectivos y todos los procesos de la constitución de identidad en lo que llamamos el ego, que es necesario porque aquí no somos espíritus, estamos encarnados, es decir, no podemos volar sin identidad, entonces se constituye una identidad personal y eso está en lo que llamamos la psique. Y está el neuma. El neuma es el espíritu propiamente. Ahora, en la tradición cristiana ha habido una mirada sobre el neuma como una calidad de la psique, es decir, el espíritu como una calidad profunda de lo que es el alma. Como la discusión se ha mantenido a lo largo de la historia, mantenemos una visión del ser humano compuesto como una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Esa dimensión espíritu es lo que nosotros identificamos como nuestro ser esencial que se origina en la presencia divina. Es lo que soy en esencia, que incluso en la experiencia mística es lo que nos permite de algún modo entrar en el reconocimiento de hasta qué punto estoy tan profundamente unido a Dios que me lleve a pensar que Dios es el elemento esencial de mi ser. San Agustín lo dice de esta manera: lo más íntimo de mí mismo es Dios. No que yo sea Dios, sino que hay tal comunión entre el Espíritu y la presencia divina que no se ve allí separación. Y esto es importante señalarlo porque además esto nunca lo conocerá la mente. O sea, quien intente explicarlo se va a meter en un campo bastante peligroso, porque va a decir, a veces se dicen bobadas en esto. Y este es un campo que solamente se entiende en la práctica mística y se sabe qué pasa, pero no es inefable. Entonces es mejor que a la hora del diálogo se mantenga una postura como esta antropológica, pero es mejor no tratar de explicarlo porque está ahí en esencia. Muchas gracias, padre. Estamos en una situación en la que se están diciendo que es hora de terminar. Apenas para una analogía, hay que entenderlo como una analogía. Podemos considerar el plano físico, el plano astral del alma, ánima, y el plano espiritual como el plano celular, el plano molecular y el plano electrónico. Las células son formadas por moléculas y las moléculas son formadas por átomos. Entonces hay una integración íntima entre los tres planos de vibración. Las moléculas intermedian la comunicación o la manifestación del plano físico con el plano energético, el plano atómico, el plano nuclear, como podemos considerar. Entonces son tres planos de vibración que están integrados, pero que uno no puede existir sin el otro. Al final, el plano atómico es pura energía, pero para que esa energía pueda manifestarse, necesita de las moléculas y necesita de las células. Muchas gracias.
Entonces, sí, premisa de la brevedad del tiempo les decíamos porque se había previsto terminar a las 8:50. Solamente alcanzaríamos nosotros a hacer algunas referencias a puntos precisos, aprovechando las intervenciones que ha habido. Primero, cuando nosotros escuchamos diferentes versiones acerca de lo que se entiende como el Ser Supremo, como Dios, lógicamente hay particularidades que se enfatizan en cada escuela, en cada institución, pero Dios es uno solo. Jesús siempre dijo: mi Padre que está en los cielos, y a Él nos referimos como a Dios Padre. Y en la misma forma que el alma tiene una característica de mucho mayor sutileza, que es el ser inmaterial. Somos almas que utilizamos mente y utilizamos cuerpo, pero no soy garganta ni soy cerebro. El alma es todavía más sutil, y en ese caso, claro, tendremos nosotros que, a partir de esos principios que no se alcanzan a expandir ahora en explicaciones por la brevedad del tiempo, simplemente solicitarles que podamos ampliar en otras oportunidades, e incluso invitamos a las personas que deseen, que tengan a bien, que dispongan del tiempo, pues hacer los cursos y seguir, digamos, dentro de cada disponibilidad de tiempo, y que se siga profundizando, porque realmente es algo en lo que escasamente alcanzamos a compartir algunos puntos. En vista de la brevedad del tiempo, les decía, ya para terminar, simplemente vamos a hacer una muy breve meditación, en la que, aún en silencio, simplemente dejamos el cuerpo cómodo, reviso que los músculos de los órganos inferiores del tronco estén en calma. Reviso que los hombros, brazos y manos queden distensionados. Y suelto también los músculos de la cara, del cuello, del cuero cabelludo, yo, el ser esencial, vuelvo a mí, ejerzo mi paz natural, el estado en que puedo manejar mis pensamientos, mi voluntad, y reconozco que junto con el estado de paz vienen a mí otros estados de armonía, de fortaleza interna, de lucidez. Esta es mi esencia. Estas son mis características. Y en este estado voy a la fuente de paz, con mis pensamientos, voy hacia el Ser Supremo, Dios, mi
Padre, que me transmite la herencia biológica de paz, de armonía, de fortaleza interna, que puedo irradiar a otros a través de mis acciones. E incluso las puedo irradiar, así sea por un instante, a quienes están fuera de esta sala. Al hacerlo, yo mismo fortalezco esta comunidad. Y ellos recibirán una forma de vida. Sabiendo que puedo seguir profundizando, que puedo reiterar estas experiencias. Ahora poco a poco voy realizando mi atención hacia mis pensamientos y a través de ellos hacia este lugar. Si tenía cerrados los ojos, los voy abriendo y al observar los objetos que están frente a la vista reconozco que soy yo, el ser, el alma, quien observa a través de los ojos y actúa a través del corazón. Y ahora continúo el proceso de acción y de comunicación a través del corazón. Muchas gracias.